Cuenta una muy antigua historia china que había un joven que era arquero, pero él quería ser el mejor arquero y empezó a buscar quién sería la mejor persona para enseñarle este oficio. Pensó que tal vez el arquero más viejo podría enseñarle. Así que fue a una montaña muy lejana a buscarlo. El anciano le preguntó: ¿qué quieres? Y él le dijo: quiero ser el que dispare mejor que nadie. Él le dijo: bien, si quieres serlo, primero debes atrapar un piojo. Lo primero que vas a necesitar es tener mirada de arquero. Ve y tráemelo. Al muchacho le pareció extraño. Estaban hablando de arquería, pero igual no quiso discutir la orden del maestro. Atrapó el piojo y lo trajo. La primera cosa que debes hacer, le dijo el maestro, con el piojo, es que quiero que ates al piojo con un hilo de seda. El joven se sintió muy sorprendido. Le llevó mucho tiempo hacer esto, atarlo sin lastimarlo, hasta que finalmente lo consiguió. Tardó como 2 meses en atar el piojo a un hilo de seda. Cuando llegó, le dijo el maestro: bien, ahora hay que asegurarse que el piojo esté bien. Y para ello hace falta ver si su corazón está latiendo y sobre todo con qué frecuencia late. Toca alimentarlo también. El joven sonrió pensando que el maestro le estaba tomando del pelo, pero de todas maneras no hizo más que fijarse todos los días que el piojito se dilataba y se achicaba. Pensó: esos deben ser los latidos del piojo. Lo miraba todos los días, era una tarea muy difícil contar esos latidos, hasta que consiguió fijar cuántos latidos al corazón tenía ese piojito. Y volvió a donde su maestro. Ahora ya estás listo, le dijo el maestro. Fueron a un árbol, caminaron 50 pasos y el anciano ató el piojito del hilo de seda a una rama. Le dio al muchacho un arco y una flecha y le dijo: atraviesa el piojo con la flecha sin cortar el hilo. Al muchacho le pareció imposible. ¿Cómo voy a hacer esto? Pero bueno, aunque tenga que tirar 1000 veces la flecha, no estaba dispuesto a abandonar su fe. Lo voy a intentar. Fijó la mirada en el piojo con una agudeza como si estuviera tirándole a un jabalí. La flecha atravesó el insecto y lo dejó entelerido. El joven se arrodilló frente al maestro y le dijo: maestro, agradezco tanto haber encontrado a alguien tan grande como tú. El maestro se puso de pie y le dijo: pues tenemos que agradecer doblemente, porque así como tú soñaste con tener un maestro como yo soñé cada noche con tener un discípulo como tú. Nuestra predicación de esta noche: la importancia del discipulado. Vamos a comenzar leyendo la Biblia en Mateo 4, del 19 al 22. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Desde el punto de vista del reino, el discipulado es trascendental, indispensable. Jesús, para cumplir su misión, no siguió el modelo de un gerente empresarial. Jesús no buscaba mostrar su gran liderazgo faraónico. Más bien, decidió invertir en el camino del discipulado. Jesús, antes de comenzar su ministerio, llamó a hombres al discipulado para que lo siguieran en sus jornadas. Él estaba buscando, más que creyentes, discípulos. Y como creyentes me refiero a aquellos que buscan a Jesús solo para encontrar respuesta a sus necesidades. Buscaba discípulos, aquellos que abandonaran sus propios planes para hacer lo que Jesús quería. Creyentes había en todo Israel, pero solo los discípulos lo seguirían y lo obedecerían. El libro de Hechos nos muestra que Jesús hizo toda su labor a través de discípulos, no de creyentes. Y cuando partió, le dijo a sus discípulos, no a los creyentes, aquellos que habían entrado en un compromiso de discipulado con él: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero, ¿qué es el discipulado? Notemos que el discipulado no es solo una metodología.
va más allá. Involucra una relación personal en la que se expone la vida de quienes se comprometen a un proceso de formación, a una transformación integral. Por tanto, no termina con enseñar algunas lecciones, niveles, escuelas bíblicas al nuevo creyente o al cursar estudios sistematizados, una teología, un pastoral. Definimos el discipulado como un proceso continuo de exponernos a Dios y a su palabra, con el fin de llevarnos a la plenitud en Cristo, de que todo hijo de Dios sea enteramente preparado para cumplir el propósito de Dios. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. De lo anterior destacamos 3 elementos: discípulo, maestro y proceso. Empecemos con discípulo. El discípulo como tal debe comprometerse a la vida que enseña y demanda a su maestro, y poco a poco enseñar a que otros también lo vivan. Es un estilo de vida que requiere disposición de aprender y depender, entendiendo que solo Dios puede producir cambios trascendentales. Así que el verdadero seguidor de Cristo ve como un instrumento a su maestro que asume la responsabilidad personal de convertirlo en un discípulo para Cristo. Y que más adelante este discípulo haga también discípulos para el reino. El discípulo es un imitador de su maestro, un aprendiz que busca ser como su maestro, aquel que aprende en el seguimiento continuo, como dice el Señor: venid en pos de mí, para luego ser enviado, y os haré pescadores de hombres. No nacen los discípulos, se hacen. Implica una relación personal, amistad, es algo intencional. Dios busca que haya algo integral entre Él y el discípulo, entre el maestro y el discípulo. Una relación continua entre Él y su aprendiz. Lejos de reuniones de domingo solamente o de actividades de vez en cuando, actividades religiosas, Dios quiere que haya una enseñanza vital. Esto nos muestra que la naturaleza y el propósito del reino no es difundir el cristianismo como una religión frente a las demás, sino formar hombres a la imagen de Cristo, por medio de la disciplina, diligencia y crecimiento de su fe. Estos hombres pueden transformar al mundo, aquellos que guardan la instrucción dada y la convierten en una regla de su conducta. Ser discípulo es una decisión radical que viene de esa insatisfacción santa. Alguien que entiende que lo fundamental en la vida es conocer y hacer la voluntad de Dios. Que esto nos llevará a negarnos a nosotros mismos. Hacer la voluntad de Dios nos llevará a querer morir a nosotros mismos, a tomar cada día esa cruz para seguir gozosamente a Cristo. Dado que no es una emoción, el discípulo se puede convertir el mismo día que nace de nuevo, pero tiene que exponerse a ese proceso de formación y perfeccionamiento que es necesario en el discipulado. La historia cuenta que el sistema israelita era tremendo. El sistema de educación era algo de lo que los israelitas se sentían muy orgullosos. Ellos tenían un sistema de educación que desde pequeñitos les enseñaban a los niños materias complicadas, pero lo que más hacían énfasis era en la ley. El sistema estaba basado en promover a los mejores, a los más excelentes, y en descalificar a los que no lo eran. Cuentan que de los 5 a los 10 años a los niños se les obligaba a memorizar todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Después de aquí, solo los mejores pasaban al siguiente nivel. Empezaban a sacar, sacando de a pocos los que a los ojos de los maestros de la época no les servían. De los 10 a los 15 años no solamente tenían que aprenderse el Pentateuco, debían aprenderse todo el Antiguo Testamento de memoria. Y solo los mejores de los mejores pasaban al siguiente nivel. De los 15 a los 30 años empezarían a seguir a un maestro.
pero todos aquellos que no pasaron debían tomar el oficio de sus padres. Si el padre era pescador, ellos iban a ser pescadores, si era carpintero, iban a ser carpinteros, siempre el oficio de sus padres. Los mejores, de los 15 a los 30 años, elegían un maestro, pero no era tan fácil. Los maestros eran los más importantes en Israel y tenían como escalas. Habían también de los maestros más pilos a los menos pilos. El mayor honor para una familia israelita era que sus hijos siguieran a un rabino. Y el rabino, cuando ellos venían y le decían, rabino, quiero seguirlo, el rabino los ponía a prueba. Y si a los ojos de ese rabino ellos no eran calificados, el rabino les decía, pues sí, está bien, usted sí es como pilito, como inteligente, pero yo pienso que es mejor que se vaya a trabajar en los oficios de la familia. Lo descalificaba y lo enviaba a su casa. Si lo aprobaba, la palabra clave era, sígueme. El muchacho a partir de ahí dejaría absolutamente todo para seguir a su maestro, para hacer lo que su maestro hacía, para ver a su maestro actuar y buscar actuar como su maestro. Y le llamaría padre. Vemos a este Jesús al inicio cuando empezamos la prédica, diciéndole a gente común, a pescadores, esos descalificados, sígueme. Para ellos era un privilegio seguir un maestro. Y notemos que es Jesús el que los elige, no son ellos los que lo eligieron. Hombres no formados ni perfeccionados, los invita a que caminen a su lado, lo cual para ellos era algo espectacular. A partir de ahí, ellos vivirían con su maestro y sería una relación personal, no lecciones ocasionales. El discípulo que quería llegar a ser como su maestro acataría cualquier instrucción por loca que pareciera. Vemos un día a Jesús diciéndole a Pedro, saque el pescadito y ahí va a hallar plata. El discípulo, sin pensarlo dos veces, iba. Acataría la instrucción de su maestro. Y aunque no siempre obedecían, Jesús no los rechazaba. Pero también debía estar dispuesto a que el maestro le dijera las verdades en la cara. Verdades crudas, sin buscar renunciar. Tal es el caso de que un día Jesús le dice a Pedro, Satanás, apártate de mí porque me eres tropiezo. Y nos vemos a un Pedro diciendo, ay, me trató de diablo, me dijo que yo era lo peor de este mundo, me voy. No, vemos a un Pedro quedándose. Y a pesar de que esos discípulos fallaban, Jesús no renunció, no los sacó, no los descartó. El discípulo dedicado a su formación observaba el actuar de su maestro con detenimiento para luego repetir su conducta. Hablemos del maestro. Lamentablemente vemos cualquier cantidad de ministros que no han disfrutado de una experiencia real y práctica del discipulado. Algunos simplemente recibieron una capacitación teológica, un curso de pastorado en un instituto, en un seminario. Otros un entrenamiento básico en la iglesia local. Pero pocos hemos tenido un maestro y formador personal en nuestras vidas. Es por eso que a muchos no les nace discipular, porque nunca fueron discipulados. Les cuento mi experiencia personal. Conozco de Dios hace unos casi 20 años. Duré harto tiempo para no solamente conocer de Dios, sino empezar a conocer a mi Señor. Más o menos hace 4 años atrás me di cuenta que yo buscaba a alguien que me discipulara. Que de andar entre varias y varias congregaciones, entendí que una cosa era ser pastor de púlpito, estar allá parado, y otra cosa es discipular. Cuando Dios me concedió el deseo de mi corazón, empecé a ver lo que es un verdadero pastor. Que el pastorado tiene que ver con relación, con comunión, con intimidad, con amistad. Y hoy en día puedo estar aquí hablando de esto porque Dios me ha permitido vivirlo y la gloria es para Él.
Entendemos que tanto la disposición y el compromiso a establecer una relación personal son indispensables. Los maestros deben guiar a las personas a cumplir el plan de Dios para sus vidas, no a buscar que las personas cumplan los planes de ellos. El maestro debe estar consciente que gran parte del fruto de su trabajo dependerá del tiempo que comparta con el discípulo. El discipulado implica aceptar a las personas tal como son, no por lo que son, sino por lo que Dios puede hacer con ellas, por lo que Dios es capaz de hacer en sus vidas. Entre los discípulos de Jesucristo se encontraban personas de todos los estratos. El proceso era de nunca acabar. Cada día nosotros seremos perfeccionados. Nuestro Maestro por excelencia, Cristo. Pero si tenemos el privilegio de gozar hombres, de mujeres, a quien poder seguir, a quien mirar y admirar y decir quiero ser como esa persona, somos privilegiados. Necesitamos ese discipulado para ser edificados unos a otros. Es necesario que alguien nos involucre, nos capacite e inicie en el servicio. Hacer discípulos que se multipliquen es la única manera de cumplir con la gran comisión, tal como Jesús estuvo dispuesto a invertir tiempo y energías en la formación de la vida de sus discípulos. Ese Colosenses 1:29 nos dijo a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el propósito? Presentar perfectos. ¿Presentarlos delante de quién? Del Padre. Es hacer discípulos para nosotros. ¿Cuál es el trabajo del maestro? No es hacer discípulos para ellos mismos, es hacer discípulos para Cristo. Aunque Dios nos permita estar en la posición de maestros, nunca vamos a dejar de ser discípulos. Siempre vamos a tener que tener la disposición de aprender, tener la humildad de dejarnos enseñar, porque Dios es insondable. Caminar juntos, tal como lo hizo Jesús, mostrándose como ejemplo en todo, es la labor del maestro. De ahí que no es solo compartir enseñanzas, sino vivir enseñanzas. Que la gente diga, yo quiero ser como los hijos de Dios. La experiencia nos dice que la convivencia no es fácil, a veces es difícil. En realidad no existe la comunidad perfecta. Una de las cualidades destacables de Jesús era esa. Jesús no buscó una comunidad perfecta, no buscó gente perfecta. Veía lo que Dios podía hacer en personas como Juan, como Pedro, como Judas. Concluimos que el discipulado es una necesidad urgente de la iglesia. La persona nacida de nuevo no puede ser dejada a la deriva. Así como los bebés necesitan el alimento preciso para crecer, también el nuevo creyente. Lo natural es que el niño es totalmente dependiente y crece para ser independiente. En Cristo es al contrario. Se pasa de una independencia absoluta a ser como niños, ser totalmente dependientes. El bebé no se alimenta a sí mismo. Uno de los graves errores que se comete hoy en día es pensar que todas las personas que se congregan son creyentes, que han nacido de nuevo y tienen una relación personal con Dios. También hemos cometido el error de evangelizar y creer que por arte de magia la persona se convertirá en hijo de Dios maduro, con convicciones firmes y carácter sólido. No es así. Lamentablemente vemos muchas personas asistiendo a congregaciones que ni siquiera han nacido de nuevo, por falta de tener quien les discipule, quien les enseñe, quien les dirija. Difícilmente veremos sociedades transformadas mientras la vida de quienes integran la iglesia no lo están. Si yo no estoy transformado, no puedo transformar a nadie. Es necesario recuperar el compromiso, valor e importancia del discipulado. El desafío de hoy es volver allí, volver a ese discipulado, a buscar ser discipulado, pero también a buscar discipular. ¿Recuerdan que Jesús le decía a los discípulos, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor? ¿Qué sabían los discípulos de Jesús?
Andaban con él para arriba y para abajo. Si necesitaban algo, si querían saber algo, se lo pedían. Enséñanos a orar, porque estos hacen esto y nosotros no. ¿Cuál grande necesidad hay en las personas de ser discipulados? Pero notemos que primero se necesita la humildad para dejarme formar y dejarme enseñar. Necesito que mi primer maestro sea Cristo y su palabra, para que no cualquiera me pueda meter los dedos en la boca. Necesito caminar con Cristo y dejar que Él me disipule. Pero si Dios ha puesto personas aquí en esta tierra dignas de imitar para que me disipulen, mi trabajo es seguirles. Si ellos son dignos de imitar. Por eso allá dice, considerad su conducta. Le doy gloria a Dios porque puso en mi vida pastores a los que yo pueda admirar y pueda querer imitar. Volvemos a la reflexión del inicio. Es un gozo tanto para el discípulo como para el maestro hallar lo que están buscando. Y notemos que la respuesta, el resultado, nos beneficia a los dos. Que el maestro aprende del discípulo, el discípulo aprende del maestro. Y la gloria es para nuestro Señor. Retomar la importancia del discipulado en la iglesia. Entender que la enseñanza no tiene que estar hecha a medida del deseo del alumno, sino a medida de su necesidad. El maestro es la aguja, el alumno es el hilo. El alumno es el que finalmente termina de hacer la costura. Y Cristo quiere que nosotros estemos entrelazados unos a los otros, que seamos esa iglesia unida que revela hechos, esa iglesia que tenía en común todas las cosas y estemos dispuestos siempre a ese aprendizaje, a tener la humildad para recibir una exhortación, para recibir una enseñanza, para recibir consuelo. Porque es que no se trata solamente de que nos exhorten o nos jalen las orejas, a veces nos cerramos hasta para recibir consuelo. Y Dios quiere que nosotros podamos verlo a Él a través de los pastores. Quiere que otros puedan verlo a Él a través de nosotros. La tarea es seria y delicada. Pero si queremos, si en nosotros existe esa insatisfacción santa, es necesario vivirla y buscarla para poder cumplir el propósito de Dios. Entender que el discípulo, como nos decía la enseñanza, está dispuesto a dejarlo todo. El creyente no. ¿Qué somos? ¿Somos discípulos o somos creyentes? ¿Estamos buscando solamente que Dios cumpla nuestras necesidades o queremos vivir para la gloria de Dios y hacer su voluntad? Notemos que el mismo Jesús decía, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Siempre que veo a Jesús, veo a un Jesús dando ejemplo y no nos pide nada que Él ya nos haya dado. Sigamos sus pisadas y oremos.